Buenos días a todos. Gracias por la invitación para compartir un poquito desde un tema tan apasionante como es el de la inteligencia artificial, que combinado con el tema de filosofía no solamente apasiona, como acabamos de ver, sino también que genera debates interesantes. Mi nombre es David Muñoz y estaré compartiendo con ustedes algunos detalles bastante generales e intentando que sean prácticos, ejemplos prácticos con el tema de la inteligencia artificial y su vinculación con la investigación. De inicio les confieso que no soy filósofo, soy ingeniero. Agradezco mucho las reflexiones del colega anterior, pues me sirve bastante de introducción y de poder resumir aquellos aspectos que yo tengo aquí preparados para compartir con ustedes. Pudiésemos pasar el día entero discutiendo y hablando de inteligencia artificial, pero creo que de lo que se trata es compartir un poco lo que cada uno ha ido aprendiendo en este proceso y también hacer algunas reflexiones sobre cómo estamos nosotros escribiendo la historia de la inteligencia artificial, que creo que es en el momento histórico en el cual estamos. Y a modo de introducción, he usado esta gráfica en varias conferencias donde podemos ver ahí, pues a un modo viendo una hoja verde, y por otro lado vemos al dios Thanos, que tiene ahí con sus 6 gemas, el todopoderoso Thanos, que puede hacer todo lo que quiera, solamente con un chasquido de sus dedos, lo que vieron, creo que todos vieron la película de Avengers, se dan cuenta de esa maravilla. Y para mí, pues, esto ilustra bastante el estadio actual en el cual estamos con el tema de inteligencia artificial. Por un lado están aquellos super expertos que conocen por abajo, los ceros y los unos, la programación, todo lo que se ha estado trabajando con la inteligencia artificial, y por otro lado está la mayoría todavía de la sociedad, algunos asustados, algunos emocionados, y otros están pues como esa hoja bastante verde, mirando a ver qué es esto y en qué es que vamos a quedar. Entonces creo que todos estamos escribiendo y siendo parte de esa historia, ya sea como usuario, o sea mirando y consumiendo, o ya sea pues como experto. Bueno, todo esto que hoy tenemos tuvo un inicio, tuvo un momento en el cual podemos decir arrancó y se creó esa base más allá, desde luego, de todos los avances científicos previos desde el punto de vista de las matemáticas y de los modelos estadísticos. Tienen que ver con los ceros, con los unos, con los bits, con los bytes, con los datos, que es un conjunto de bytes organizados y trabajados con la información, que es esos datos puestos de manera organizada, el conocimiento, que es como yo aplico ya esa información en un contexto particular, y lo que se considera como la sabiduría, que es el uso apropiado o el uso para el bien de la mayoría de eso que yo conozco, de eso que yo pues ya tengo en mis manos. Y eso, desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, de ingeniería de software, pues es la base de lo que todos y cada uno de nosotros el día de hoy podemos trabajar y hacer desde el punto de vista de celulares, dispositivos, computadoras, laptops, etc. Incluyendo lo que son las redes de Internet. Como se dijo al final, definitivamente para lo que es un programa informático, tiene que saber lo que va a programar, no que usted sea un experto, pero tiene que entenderlo, ya sea de contabilidad, ya sea de sistema académico, usted tiene que entender cómo eso interactúa y cómo funciona para poderlo hacer. Entonces, toda esta maravilla que al día de hoy ha sido posible que llegue hasta nosotros empezó en el 69 con 2 computadoras que se conectaron de las universidades de Stanford y de la Universidad de California en Los Ángeles. Se considera como el nacimiento de la Internet, y desde ahí pues se produjo una revolución, o sea, un cambio rápido y profundo de cualquier cosa como alguien lo ha definido. Entonces, esa evolución nos ha llevado al día de hoy, en 2025, que casi el 80% de los habitantes de nuestro planeta pues tienen acceso a Internet,
en una u otra medida tienen acceso a información que antes pues no era posible, dado las distancias físicas, a la velocidad y al tiempo que al día de hoy tenemos todos esa posibilidad. Como sabemos, el uso de las tecnologías de información y comunicación específica es lo que ha hecho posible que al día de hoy todos los campos, las ciencias, de todas las ramas hayan podido avanzar a un ritmo tan vertiginoso como hasta el día de hoy tenemos. Y queramos o no queramos, todos somos influenciados y afectados por ese desarrollo y por esos adelantos tecnológicos. Entonces, el tema que nos ocupa es fruto de ese adelanto y de ese desarrollo. Es parte de esa evolución que viene como fruto de lo que en el año, principalmente en el año noviembre de 2023, todos nosotros recibimos la noticia de que OpenAI lanzó un software, una versión de ChatGPT, la cual permitía hacer maravillas y permitía pues hacer trabajos, poder dar resúmenes, etc. A partir de ese momento es que como que despierta el tema de inteligencia artificial, independientemente de que desde la década de los años 50 del siglo pasado pues, se comenzó a hablar de eso, pues no fue hasta noviembre de 2023 que de manera masiva la sociedad empezó a ver y a utilizar. Incluso desde el punto de vista comercial se considera el año 2018 como el año que arrancó un poco ya el uso de la inteligencia artificial como herramientas de inteligencia artificial. Cuando hablo de inteligencia artificial me refiero a herramientas, no al concepto abstracto de inteligencia artificial, para aplicar a diferentes medios y a diferentes áreas de desarrollo humano. Entonces, básicamente creo, y ya eso se ha definido, por eso no voy a hablar mucho de eso, la inteligencia artificial es básicamente programas, algoritmos informáticos que tratan de simular la inteligencia humana, no es más que eso. Y la investigación, dado la naturaleza de la charla que estoy haciendo, pues me gusta definirla como un círculo que no se nota mucho aquí, donde estamos todos acá con este nivel de conocimiento y cada científico, cada investigador trata de ensanchar un poco ese círculo, aportando esas nuevas ideas y esos nuevos conocimientos, respetando desde luego el debido proceso científico que debe de existir. Entonces, es una definición que nos permite a nosotros pues, entenderla de una manera bastante básica. Historia y evolución de la inteligencia artificial, ya lo mencioné en algunos aspectos y ya seguro ustedes han escuchado bastante desde los años 50 con Turing, la prueba de Turing, que podemos comentar un poquito más de eso, y cómo ha ido evolucionando a nivel de los primeros programas, la época del invierno del IA, de la década de los 80, el aprendizaje automático, el resurgimiento, el aprendizaje profundo y la IA en la vida cotidiana. A nivel de algunos casos y ejemplos, pues vemos que en el año 50 Alan Turing propuso su famoso prueba de Turing, y donde pues proponía que cuando las máquinas fueran capaces de trabajar como si fuera un humano, que usted no distingue si es una máquina o es un humano, pues estaríamos superando ya esa prueba que puso. Obviamente al día de hoy todavía hay discusiones entre si se logró o no se logró, pero ya vemos ejemplos que se han hecho ensayos como la parte de ChatGPT y algunos chatbots que usted habla y trabaja con ellos, y usted no distingue si es un humano o es una máquina que le está respondiendo. De hecho, ChatGPT 4.5 hizo una prueba y el 73% de todas las pruebas superaba, no fue posible distinguir si era un humano o si era una máquina. El primer programa de IA en el 56, que fue un programa de ajedrez de IBM, de Deep Blue, todos recordamos esa famosa derrota al campeón mundial de Garry Kasparov en el 97 jugando ajedrez. Y luego pues el primer sistema experto diseñado con un campo específico que fue el MinSyn, un sistema experto desarrollado en la década de los 70 para diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar tratamientos.
Luego en el año de los 80, pues ahí hubo una especie de invierno con el tema teórico de la inteligencia artificial, que en definitiva siempre ha sonado bonito el concepto y el término, pero en la práctica pues hubo ahí bastantes situaciones que dieron al traste con esa emoción que había. Incluso uno de los considerados de los padres de la inteligencia moderna, pues relata en una de sus experiencias en los años 80, 87, fue a una charla de inteligencia artificial en una universidad en Estados Unidos y nada más había una sola persona, Julian, el apellido, y dice, bueno, lamentablemente yo te voy a dar la charla a ti porque nadie pues, ha venido a escuchar ese tema, y al final le dice a la joven, sí, pero hágalo rápido porque yo soy la próxima expositora. O sea que no había un nivel de interés realmente importante en ese tema. Hasta que ya en los años 90 y 2000 pues comienzan a salir nuevos algoritmos. Definitivamente el auge de Internet, de manera paralela, ustedes saben que en el 89 se creó el algoritmo de HTTP para poder utilizar Internet, pues ahí comenzó un boom bastante interesante que eso permitió y ayudó a seguir y a retomar esa parte con los algoritmos y con máquinas capaces de aprender y mejorar las experiencias. En el 2000 pues se hace un resurgimiento y un renovado interés gracias a la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y mayor capacidad de procesamiento. Especialmente del año 2000 hacia acá, se estima que cada día se produce más información que de toda la historia de la humanidad hacia atrás en términos de bytes, o de terabytes, o de megabytes, o de zettabytes, como lo queramos medir al día de hoy. Entonces, eso pues comenzó a trabajarse con el tema de redes neuronales profundas, que ya hablaron un poquito de ese tema. De igual manera, el tema de aprendizaje profundo, que pues básicamente es un subcampo del aprendizaje automático, tratando de seguir profundizando con el análisis de datos, de imágenes, etc., como son los casos de AlphaGo de Google, DeepMind, que venció al campeón mundial de Go en 2016, que era una especie de Kasparov en su mundo, pero también fue vencido por la máquina. Y ya en los años 90, pues en el día a día vemos como la inteligencia artificial ha ido influenciando la vida de todos nosotros, como ejemplo como Siri y Alexa, que son asistentes virtuales, pues mucho ya lo usamos en la casa, en los celulares, y eso ha sido fruto precisamente de esa evolución. Prácticamente la inteligencia artificial se puede utilizar en todas las áreas del saber. O sea, al día de hoy se estima que hay más de 50.000 aplicaciones de inteligencia artificial. A todos nos sale en YouTube, si usted no paga, siempre venga, póngase, hágase un experto. Si usted tiene más de 50 años, no pierda más tiempo y venga, y en 15 días usted es un máster en inteligencia artificial, en herramientas de inteligencia artificial. Entonces, aquí hay algunas de las áreas que son de las más influenciadas con lo que es el uso de las herramientas de inteligencia artificial, como en el caso de salud para el diagnóstico, el tema de finanzas para la detección de fraudes y niveles de riesgo, que de hecho los que son dominicanos habrán visto la noticia de que la agencia tributaria nuestra va a comenzar a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para detectar posibles evasiones fiscales. Temas de atención al cliente, que ya hace varios años que están los chatbots utilizándose para poder interactuar, preguntar cosas de algún servicio o de alguna necesidad que se tiene o algún tipo de proceso o procedimiento. Logística y transporte para el manejo de inventario, marketing y ventas, ni hablar, siempre estamos recibiendo promociones, siempre estamos recibiendo informaciones que no cree que nos la mandan a nosotros, pero eso es generado de manera automática, incluso cuando ustedes navegan por internet o en su celular, pues es un algoritmo que hay detrás. Usted quiere hablar de Cancún y ahí le sale algo, o habla perdón, de Punta Cana y usted va a ver que van a salir una vez oferta de viaje para Punta Cana. Así que la parte de automatización industrial
que es una de las áreas que se ha utilizado y se utiliza bastante. Todo ese proceso de mejora de los procesos de fabricación, no exento obviamente de accidentes. De hecho, hace poco salió una noticia de un robot cargando unos asuntos que le cayó a un trabajador la carga y obviamente le tuvo problemas serios de muerte. O sea, se dan esos tipos de accidentes y eso pues todavía es fruto del aprendizaje del proceso que tenemos. La parte de educación creo que es una de las áreas que en cierta medida va y está siendo bastante impactada en diferentes niveles. Uno con los estudiantes, todos sabemos la reacción que se produjo cuando salió ChatGPT y que los trabajos lo estaban haciendo con ChatGPT y muchos países o ciudades, incluyendo Estados Unidos, decidieron prohibir el uso de una herramienta como ChatGPT, pero al final contra esa tendencia nadie ha podido. Y desde luego los que somos docentes, lo que hemos tenido que cambiar la forma en que hemos estado evaluando y evaluamos. Pero eso, como al día de hoy prohibir el uso de celulares, obviamente sé que hay niveles de primario, de cursos de primeras infancias, de primeros años de formación, que sí se prohíben y algunas escuelas lo prohíben por el efecto que tiene pero en sentido general eso es bastante difícil. Y desde luego, para lo que es el tema de docencia, capacitación, lo que nos espera a nivel de educación superior, eso es bastante retador y muy interesante con los tutores virtuales y acompañamiento virtual que ya se están haciendo, incluyendo robots docentes que te permiten dar un seguimiento personalizado por algún nivel de aprendizaje. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, que no voy a entrar en mucho detalle de esto, porque seguro que ya ustedes la han escuchado. Inteligencia artificial estrecha, como también conocida como inteligencia artificial débil, que está diseñada para realizar pues, tareas específicas y repetitivas, por ejemplo, asistentes virtuales como Siri y Alexa que lo mencioné. También sistemas de reconocimiento facial, la inteligencia artificial general, que todavía está en el desarrollo y en su proceso de fortalecimiento, que tiene la capacidad de entender, aprender y aplicar conocimiento de manera similar a un ser humano y no está todavía completamente desarrollado. Todavía de hecho es eso. Si Andrés Oppenheimer, por ejemplo, le preguntó a una de esas ChatGPT hace años atrás que le hablara de él y le decía que él le había hecho una entrevista a Putin, y él nunca había visto a Putin, o un amigo de él que sabía que era casado y era divorciado o no estaba casado, pero entonces todavía hay muchos sesgos dentro de todos esos datos. La inteligencia artificial, la superinteligencia artificial se refiere teóricamente a esa inteligencia artificial que está prevista a que supere lo que es la inteligencia humana. Es un concepto futurista que con el tema de computación cuántica que mencionaba el colega, creo que llegaremos ahí. El tema de máquinas reactivas que no tienen memoria, solo reacciones a situaciones actuales, como el caso de Deep Blue que le mencionamos, como el manejo de las redes de nivel de memoria limitada, toma experiencias pasadas y con eso pues ayuda a tomar decisiones futuras. Vehículos autónomos, por ejemplo, utilizan este tipo de IA. La teoría de la mente, que también es una teoría que está es una de los tipos de IA que está en desarrollo y se basa principalmente en tratar de entender y explicar lo que es la mente humana, y se está probando y se está trabajando. Ustedes saben la empresa de Elon Musk de Neuralink, como ha estado con unos chips haciendo pruebas para intentar a través de la mente hacer reacciones y mejorar aún dolencias físicas. Y la parte pues de autoconciencia, que es algo bastante para algunos aterrador, que la IA tenga propia conciencia y pueda ya un
poco regenerarse y actuar casi o prácticamente de manera autónoma. Estos son conceptos teóricos que se manejan en el día de hoy y que se está trabajando para ver hasta dónde se logra avanzar. Hay dos conceptos fundamentales que no les voy a dar muchos detalles, que tienen que ver con aprendizaje automático y aprendizaje profundo, que seguro ya lo han escuchado. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos, que son los que permiten aprender de los datos, de los grandes volúmenes de datos que se poseen y mejorar con el tiempo sin ser programado explícitamente, esa capacidad de aprender de manera automática. Aquí pues hay algunos ejemplos para la parte de árboles de decisión, redes neuronales, etc. Que se puede usar. La parte de aprendizaje profundo o deep learning es una subcategoría que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas, también conocidas como redes neuronales profundas, para modelar y comprender datos completos. Tienen una capacidad muy superior y al día de hoy pues básicamente la capacidad de procesamiento de los actual son los que limitan un poco hacia dónde y la cantidad de datos que pueden trabajar. Diferencia clave a nivel de estructura, puede utilizar la parte de aprendizaje automático, puede utilizar una variedad de algoritmos, mientras que el aprendizaje profundo se basa en redes neuronales profundas con múltiples capas, como mencionamos. Y a nivel de las aplicaciones, pues el aprendizaje profundo es ideal para tareas complejas, como el conocimiento de voz y visión por computadoras, y la parte pues, de aprendizaje automático son datos más estadísticos de lo que tiene que ver con el portado de tendencias de los usuarios. Retos y oportunidades en tema de desarrollo tecnológico. Crear una IA que puede igualar o superar la inteligencia humana en algún momento pues, significa un desafío fundamental. Requiere avanzar bastante en los algoritmos, en los hardware y en la comprensión de lo que es la cognición humana. La parte de ética y regulación, ahí hay unos aspectos muy importantes, tienen que ver con la toma de decisiones, el manejo de los datos, la privacidad y el uso responsable de la tecnología. Hasta ahora tenemos la primera regulación a nivel europeo que se creó para fines de regular y proteger un poco la privacidad de los datos, pero aún existen regulaciones, la parte ética es algo ya mucho más particular y humano y lamentablemente no siempre se toman en cuenta a la hora de hacer algo. Y la parte de seguridad, pues que también es un reto importante que debe ser enfrentado y debe ser trabajado. Pero las oportunidades, desde luego, la parte de innovación y creatividad, lo que tiene que ver con inteligencia, el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, pues es clave para potenciar la innovación en campos como la medicina, la ciencia, la ingeniería y resolviendo problemas complejos que actualmente pues, están fuera del alcance humano desde el punto de vista de procesar y trabajar. Y ya seguro ustedes conocen algunos ejemplos que también les puedo mencionar. Mejorar la calidad de vida, con el tema de medicina personalizada, es una de las promesas más importantes que tenemos por delante con estos avances, de tal manera que a usted, en vez de darle 80 miligramos para su presión arterial de Valsartán, por ejemplo, que es el que yo utilizo, puede ser que usted no necesite 50 o necesite 100 o 120, pero solamente viene de 80, viene de 160 y de 120. Entonces, es como hacer un traje a la medida desde el punto de vista médico para usted, y eso pues significa y debe traducirse en su mejora de calidad de vida. Crecimiento económico, desde el punto de vista de lo que son los negocios, las industrias, para impulsar la economía y creación de nuevas oportunidades de trabajo. Educación e información, creo que son importantes las oportunidades que se dan, de hecho es la base sin educación, en un sentido pues, tanto científico como de formación humana, pues todo esto no tiene sentido. Como decía alguien, de que vale la justicia sin humanidad, de que valen todos estos desarrollos y todos estos avances sin
no se emplean para mejorar la calidad de vida de lo que es la sociedad en sentido general. Sabemos que hay muchos más desafíos, temas de los empleados, de los colaboradores o de los trabajadores, el tema que tiene que ver con la parte impositiva, la seguridad social, etc. Por eso Bill Gates en un momento propuso ponerle un impuesto a cada robot para ir superando un poco el desplazamiento y garantizar por lo menos cobertura de la seguridad social para los seres humanos de carne y hueso como nosotros, que tenemos que seguir comiendo y tenemos que seguir viviendo. A nivel de investigación, pues así como las demás áreas que he mencionado, tiene una influencia fundamental a nivel de investigación. También se han hecho herramientas para ayudar al proceso de investigación. Ustedes conocen el ciclo básico de lo que es la investigación, no se lo voy a mencionar, desde la formulación de la hipótesis hasta la publicación. Entonces, ¿qué ventaja tenemos en la investigación? Podemos aumentar la eficiencia, sin lugar a dudas, ser mucho más eficiente utilizando herramientas de inteligencia artificial, tener mayor precisión, descubrimiento de nuevos conocimientos, al tener informaciones más eficientes e invertir menos tiempo revisando o investigando del área que se trata. El análisis de grandes volúmenes de datos, que es imposible, humanamente hablando, poder equiparar a una IA que me haga un resumen o que me haga una investigación de un tema específico. Y también la parte de la personalización de la investigación, que permite poder ser mucho más claro y específico, y esa investigación llevarla a resultados que sean beneficiosos para todos. Como les mencioné, pues en medicina, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en humanidades, etc., podemos tener y tenemos herramientas de inteligencia artificial que permiten utilizarse. Hay una lista que tengo ahí disponible para los que les guste, que están para hacer investigación, hacer análisis de datos, bibliografía. Hay bastantes fuentes de información con herramientas que eso nos permite a todos poder hacer el proceso de investigación un poquito más ligero y más adecuado. Desafíos y limitaciones que tenemos aplicando la inteligencia artificial a la investigación, pues sesgos en los datos y algoritmos. Eso es bastante complejo y es bastante difícil, y se han dado casos de sesgos interesantes de la base de los datos, de donde se toman muestras. Recuerdo un caso de un problema de piel, donde la población que se analizaba era de piel blanca y no aplicaba para personas de piel pues de color. Entonces también temas de preferencia, temas del mismo sexo, etc. Esos sesgos, esos son programas. Todavía al día de hoy la computación es 0 y 1. No ha llegado al profesor Juan, es 0 y 1. Todo se traduce a 0 y 1, es binario, como ya se dijo. Entonces eso todavía pues requiere seguirlo trabajando y mejorando. Falta de transparencia, costo de la implementación, ética y privacidad, como les mencioné, pues son de los elementos que tenemos por delante, retos importantes. El futuro de la IA en la investigación, pues tendencias emergentes, como la IA explicable, la IA generativa, lo que es el chavo IA o una IA que me hace sombra, lo que hace con una sombra y que me va prácticamente acompañando donde quiera que yo me mueva. Al día de hoy todos sabemos que dejamos texto en todo lo que hacemos. Por más modo privado que usted haga, todo lo que usted hace en internet, en su celular, en su computadora, queda registrado a nivel de servidor. Entonces también está la parte de la colaboración humano-máquina. Se habla ya del tema de la singularidad, que se mencionó brevemente, ese momento en el que la máquina y el humano se fundan. Pues algunos más pretenciosos entienden que estamos a unos 10-15 años de lograr ese nivel de singularidad, como algunos ya lo mencionaron. El impacto en la sociedad, eso seguirá transformando la sociedad y la vida tal como la conocemos al día de hoy.
sin lugar a dudas, pues el futuro, como decía Groucho Marx, el futuro no es lo que es, y eso pues es importante. En la parte de IA cuántica, ya voy terminando, es un gran ustedes todos fueron testigos del lanzamiento de Willow, que es el primer procesador que promete el poder seguir investigando y el poder usar la computación cuántica. Los qubit, se hizo este lanzamiento y ellos, a modo de ejemplo, hicieron algo que a una máquina, a la mayor máquina más potente del día de hoy, le tomaría unos 10.000 millones de años para hacerlo, y con Willow lo hicieron en 5 minutos. O sea, imagínense la implicación que eso tiene desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia y de la innovación para la sociedad. Incluso, ya a día de hoy, están los amigos de todos nosotros, los hackers, los crackers, almacenando datos que se roban encriptados, porque cuando llegue la parte de la computación cuántica, la encriptación, poder ellos desencriptar esos datos y tenerlo disponible. No sé si han oído hablar del día Q o el día cuántico, eso ya está fijado en la mente cuando llegue ese día, lo que eso ha de provocar. Eso hace de paralelo el Y2K, o el año 2000, que se habló que iba a colapsar toda la sociedad. Entonces el día de hoy se habla del día Q, el día cuántico, cuando ya la computación cuántica llega a todos lados. Y desde luego el tema de ciberseguridad, que habrá de ser impactado de manera importante. El tema como DeepSeek, que fue lanzado hace unos meses atrás por China, significó un boom y un avance y un terremoto, como algunos lo catalogaron, de tal manera que eso produjo una cantidad enorme de resultados con mucho menos esfuerzo. O sea, para que ustedes tengan una idea, ChatGPT se lanzó en noviembre de 2022 con 175.000 millones de líneas de parámetros. DeepSeek se lanzó con 670.000 millones de parámetros. Y el algoritmo utilizado optimizó de tal manera la búsqueda que ustedes seguro se den cuenta cómo eso impactó hasta la bolsa de valores, porque fue un terremoto literal que provocó. Y hacia allá que seguimos optimizando y mejorando, que es lo propio del desarrollo tecnológico. Nosotros sabemos que el desarrollo tecnológico no se detiene, y eso es parte de ese desarrollo. Los marcos legales, como mencioné, está pues la Unión Europea con su marco legal. Aquí el gobierno produjo un documento básico de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027, intentando no quedarse tan ausente de esa parte. Y una breve palabra con relación a la ética y la inteligencia artificial, pues mantener los principios éticos clave en el uso de la inteligencia artificial, como es la justicia, la transparencia y también la responsabilidad. Tratar de cuidarnos con los sesgos algorítmicos, que es un tema de verdad bastante delicado y que puede afectar a muchos sectores de la sociedad que no tienen cuidado. La parte de privacidad de datos y la parte de autonomía de los sistemas. O sea, todos estos elementos, si están permeados por una ética que nos permita como sociedad convivir y pensar en el bien de la mayoría, pues nos permitirá tener una mejor sociedad para todos. A modo ya de conclusión, aquí nosotros podemos ver cómo el ser humano, una gráfica que es sumamente interesante, donde desde la edad de piedra hasta la edad de la inteligencia artificial, pues el ser humano básicamente es el mismo, sigue usando herramientas, se va adaptando, pero sigue pues trabajando para poder seguir desarrollando y logrando sus metas y sus objetivos. En esta gráfica se puede interpretar de muchas maneras. Una de ellas es que el ser humano sigue golpeando siempre, no importa lo que tiene, y también pues ver cómo han ido evolucionando las herramientas, aunque usemos tenemos la misma intención
de golpear todo lo que nos rodea. Así que nada, muchísimas gracias. Y desde luego, gracias a ChatGPT, a Copilot y a Jenny por ayudarnos a preparar este material. Como buena guía, muchas gracias por el tiempo y lo que pregunte. Yo sé que estamos un poco tarde y realmente pues me disculpan por callar los aplausos. Gracias. Y nada, preguntas y respuestas, dependiendo del tiempo que tengamos acá, nos irán a la orden. Sí, muchas gracias por la presentación. Una pregunta como técnico que a veces nos hacen. ¿Cuál es la diferencia entre un programa convencional, digamos, de computación y un programa de inteligencia artificial? Bueno, si nos vamos a lo que les comenté, todo todavía está basado en 0 y 1. Básicamente, tú puedes tener herramientas distintas de programación para programar o producir herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, el lenguaje Python. Pero como decía el colega anterior, tiene que ver mucho más con la estructura que se tiene, con la forma en que tú no solamente programas, sino que estructura y organiza los datos y los algoritmos que tú utilizas para poder buscar esos datos. El gran aporte de DeepSeek en su búsqueda y en su rapidez fue el algoritmo que ellos utilizaron. O sea, a modo de ejemplo que escuché, es que si tú tienes una torre de apartamento, para tú buscar un dato, una información, con ChatGPT tú tienes que encenderle todos los bombillos. Todos, suponte que hay 10 millones de bombillos. Con DeepSeek tú enciendes solamente el bombillo donde está lo que tú buscas, en ese cuartico. Y eso fue lo que permitió lograr ese nivel de eficiencia con DeepSeek. Entonces los algoritmos son la clave. Y eso fue lo que hizo Sal Altman, el CEO de OpenAI, que de hecho nació con una filosofía de bien común para la sociedad, por eso la parte de Open, abierta para el beneficio de todos, hasta que vio la oportunidad que tenía de hacerse millonario, como ya se hizo. Y obviamente la versión que lanzó fue la versión de ChatGPT 3 al mercado. Ya él había intentado antes y no había pegado. Estaban en eso, pero esa fue la versión que produjo el boom. Como suele pasar con muchas tecnologías que no llegan en el momento y luego avanzan. Pero tiene que ver con la herramienta de programación que se utiliza, y cuando hablo de herramienta no solamente es el mismo lenguaje, sino lo que es el framework, el marco completo que utilizan, y que eso se actualiza cada día y mejora bastante. También tiene que ver desde luego con los algoritmos que los programan los ingenieros. O sea, ya hay incluso, y yo tengo una pequeña empresa de desarrollo de software que utilizamos herramientas de inteligencia artificial. Y yo agarré un pequeño ejemplo de un algoritmo para un reporte que duraba 20 minutos en general, pero millones de registros. Y le dije a Jenny, mira, mejórame esto. Y me lo mejoró, me lo optimizó el algoritmo y se lo pudo sacar en 5 minutos. O sea, que eso, pues, en definitiva, está ayudando. Y lo que han leído y siguen noticias en este mundo saben que dicen que la vida de los programadores está contada. Yo no creo que sea tan así, porque siempre vamos a necesitar programadores, pero creo que el rol de ellos iba a cambiar y va a ser diferente. No sé si te pude. Pero el mensaje final es que todo sigue siendo 0 y 1. Hasta que no llegue a la computación cuántica, nosotros no vamos a ver ese gran salto que definitivamente tenemos que ponerle atención. Gracias. A la orden. Bueno, yo tengo una preocupación como que siento que no se ha hablado, aquí no lo he escuchado en ninguna charla, sobre el problema del calentamiento y el enfriamiento, sobre todo de las computadoras y del uso de agua para enfriar grandes cantidades. O sea, había escuchado que casi cada prompt de ChatGPT requería 1 litro de agua para enfriar las computadoras. Sí. De hecho lo pensé, pero por causa del tiempo no lo mencioné. No lo mencioné, sí, es uno de los grandes desafíos que hay.
Con el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente, y me comentaron, Hernán Miguel me comentó hace como un mes, que había escuchado que justamente estos planes de crear bases espaciales en la Luna, en Marte y demás, estaban siendo apoyados en gran medida por estas grandes compañías tipo Elon Musk y demás, para poner allá las computadoras que van a manejar, digamos, en el futuro, digo, porque la inteligencia artificial se ve que vino para nunca irse, va a esto súper explotar, y qué va a pasar con el agua, cómo vamos a enfriar todas estas máquinas, y entonces la opción que están pensando es justamente mandarlas al espacio donde no hay problema del calentamiento de las máquinas, ¿no? Sí, mira, te puedo comentar brevemente el impacto medioambiental que produce y que siempre ha producido este desarrollo tecnológico, que siempre van de la mano. Por un lado, pues se están haciendo pruebas y experimentos para intentar seguir mejorando. O sea, hay dos aspectos claves. Por un lado, qué ambiente yo puedo conseguir para que esas máquinas, ese calor que producen, pues sea lo menor posible. De hecho, se están probando en el fondo del mar. Inclusive, tradicionalmente se buscan países fríos, donde se hacen grandes centros de datos, como Finlandia, por ejemplo, que es bastante frío y eso consume por menos energía. Con el tema del agua para limpiar los procesadores, por igual. Bueno, por otro lado, también se está trabajando cada vez más en reducir el tamaño de los procesadores, porque bueno, estamos hablando ya de micro, nano procesadores, y eso sigue mejorando y sigue avanzando. Y de hablar con el desarrollo de los procesadores cuánticos, como Willow, que va a reducir significativamente esa parte. Pero siempre vamos a tener un desafío medioambiental con el desarrollo tecnológico de una u otra manera. Y el hecho de ir a la Luna es parte de esos procesos, de eso que se quiere probar y chequear con esa parte. Y de seguro que Elon hasta en Marte está pensando en poner algo, si lo ven. Sí. Bien, no sé si tienen más preguntas, pero yo sé que ya son las 11:30, nos hemos pasado media hora del tiempo previsto. Si no, pues les daré las gracias y ponerme sus órdenes para cualquier pregunta ya directa que deseen. Sus órdenes y muchas gracias.